porque era considerado un animal impuro. En consecuencia, terminar en un país extranjero cuidando cerdos en lo más bajo es el equivalente, es una forma elegante de decir alguien que termina en un país lejano consumiendo, traficando drogas o prostituyéndose. Ese es el equivalente moral. Porque, como nos relata la parábola del hijo pródigo, este muchacho quería llenarse el estómago con la comida de los cerdos. Y para el judío ya el cerdo mismo era un animal impuro del que había que estar completamente lejos. Imagínense, no solamente no quería comerse el cerdo, quería comerse la comida de los cerdos. Es decir, un nivel de degradación terrible. Y por eso es que la parábola del hijo pródigo nos habla de un hijo mayor. No para hablarnos de un hijo que se pone celoso cuando el hijo menor vuelve. Nos habla del hijo mayor porque nos quiere mostrar que existe un modelo que el mismo padre en la parábola elogia. Hijo, tú lo tienes todo. Tú eres dueño de todo. Es decir, tú nunca has perdido la dignidad. En cambio, este estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba muerto. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? ¿Significa que Dios como Padre amoroso quiere ese camino? Por supuesto que no. Y por eso es que nos dicen que el padre estaba en la torre vigilando, esperando el regreso del hijo pródigo. Obviamente, eso significa que el camino del hijo pródigo no es un modelo de conversión para la humanidad. Y además, como nos dice esta amiga desde California, no estoy hablando de todos los jóvenes, estoy hablando de una mayoría de los jóvenes, correcto. Pero hablemos de la mayoría, en esa mayoría. La mayoría de esos jóvenes que siguen el camino de el mal, como lo describe, no regresan. En consecuencia, creer que la vida es como un elástico, ¿no? Donde hay que estirarlo al máximo para que regrese lo más rápidamente posible, es una visión falsa. Así no es la vida. Las personas se van alejando y van cerrando su apertura a la gracia y se van negando a la acción de Dios. Y Dios nunca fuerza el retorno. El Padre estaba esperando. Jesús se describe a sí mismo en el Apocalipsis tocando la puerta. Mira que estoy a la puerta y llamo. El Padre no va a sacarlo de la pocilga de los cerdos. El Padre lo espera. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Quiere decir que el Padre es bondadoso e infinitamente misericordioso y está esperando el regreso de los hijos, pero los hijos en su gran mayoría no regresan. Y está estadísticamente comprobado que los jóvenes que siguen un camino duro de descomposición moral, siguen un camino que muchas veces, en la mayoría de los casos, es un camino sin retorno, ¿no? Donde quedan dañados severamente, aunque después se integren al promedio de la sociedad, si es que no terminan muertos, prostituidos, en el mundo del crimen o en la cárcel. Y entonces, ¿esto qué cosa significa? El Padre tiene enviados, tiene mensajeros. Eso es lo que significa apóstolos, apóstol. Y eso es lo que significa ser apostolado. Entonces, nosotros efectivamente tenemos que confiar en la oración, como nos dice esta amiga, y tenemos que insistir en el valor de la oración. Pero no lo podemos hacer al precio de cumplir nuestro deber como cristianos de anunciar el Evangelio a esos jóvenes. Y porque existen organizaciones, movimientos y personas concretas que hacen apostolado entre los jóvenes, es que constantemente la Iglesia, a través de sus miembros activos, está rescatando a los jóvenes de ese proceso de humillación. Entonces, existe siempre el camino abierto para el retorno a la casa del Padre. Pero nosotros no podemos decir que Dios quiere que ese sea el camino, que Dios se complace en la humillación de la dignidad de la persona, en la humillación de la huella divina que hay en cada ser humano, en el pecado, en la inmundicia y en el mal moral. Dios no quiere eso. Y una vez más, la parábola del hijo pródigo no es una historia sobre cuál es el camino para llegar a Dios. Es más bien sobre cuál no es el camino para llegar a Dios. Pero no importa qué tan lejos uno caiga, siempre puede regresar. Lo importante es comprender que muchas veces se cae tan lejos, donde regresar
se vuelve extremadamente duro. No porque Dios no quiera y no porque Dios no contribuya con la gracia, es porque la persona en su libertad se ha cerrado de tal manera que se convierte en una persona completamente impermeable a la acción de la gracia. Y eso sucede. Entonces el camino de la conversión siempre está abierto, pero el deber de nosotros los católicos no es contemplar aplaudiendo y rezando como la juventud y los jóvenes en concreto, como decía, la juventud es un término sociológico que no significa nada, los jóvenes se desbarrancan confiando en que todos van a ser hijos pródigos. No lo son, son la minoría, y en consecuencia hay que tratar de impedir que sean hijos pródigos. Hay que tratar de buscarlos a través de la nueva evangelización mientras están todavía en el camino, antes de que terminen de dilapidar los bienes del Padre. Que tengas un buen día.